Resistencia. ¿Cómo? No, análisis estructural. De siguiente nivel. Bueno, estás metiendo finales a full. En realidad tenía solamente dos colgados, este y resistencia. Y los pienso Sí, dar ahora el mes que viene. Pero bueno, de esta fecha la que yo me puedo tomar vacaciones para prepararlo tranquilo. ok. Bueno, me escuchás bien porque son unos cortes. Sí, por ahora sí. Ok, lo conecté con cable para ver si va más rápido que el wifi. Bueno, ahora después te voy a mandar más cosas, como para que puedas adelantar algo de lectura. Bueno, Después te voy a mandar ejercicios también para, para practicar. La cuestión, eh, estás viendo la pantalla, ¿no? sí, sí. Eh, yo lo que tengo pensado es que vayamos de esta manera. Hoy, temas introductorios, algunas cosas de base que hay que manejar para topografía, seguramente lo tengas, pero como me dijiste que estabas en cero, por ahí viene bien pegarle una mirada. Este, Después, bueno, por lo menos te cuento cómo está organizada en UTN la materia, para que también puedas ver si está parecido a lo que están haciendo ahí. Por lo que me habías mandado estaba bastante parecido, pero bueno, por las dudas como para chequear. Bueno, Algunas, algunas generalidades de topografía, escalas y errores, esto es fundamental como para empezar a hablar de topografía, después lo vamos a ver también. Unidad 2, medición directa y medición indirecta de distancias. Unidad 3, medición directa e indirecta de niveles. Esto acá involucra la nivelación geométrica, la nivelación trigonométrica. Medición de ángulos. Acá empezamos a ver el teodolito y cómo se miden los ángulos para hacer disecciones, ángulos horizontales, ángulos verticales. bien. Después tenemos 5, que viene a hablar de la poligonal para trasladar coordenadas de un lugar al otro. Levantamientos y replanteos. eh, Algunos conceptos de catastro. Esto en UTN se da muy a título ilustrativo y nunca se evalúa. No sé cómo lo hacen allá. Sí, la verdad que no, Eh, no tengo idea. de esto podemos en Buenos Aires no le damos profundidad. Después tenés concepto de cartografía. Acá este tema también es bastante importante. Acá es cuando se ve Gauss-Kruger, que es el sistema de proyección cartográfica que se usa en Argentina. Y bueno, y acá se ve cómo se confecciona la carta, cómo se elige, eh, qué hay que tener por el agrandamiento, la deformación que tiene al trasladar algo que es esférico a un plano. Va a tener deformaciones asociadas. Eh, Después tenemos hoy en día se hace con relevamientos con dron. Eh, También esto es algo que en Buenos Aires se da a título ilustrativo como para que se sepa que existe y no con mucha profundidad. Sí, Y algo de geodesia, como la materia se llama geografía. Eh, Antiguamente, en el viejo plan de la carrera de ingeniería civil, era geodesia una materia y topografía era otra. Ahora es toda una y por eso se llama topografía. La geo viene de la parte de la geodesia. Acá también es bastante conceptual esta unidad. Lo que por ahí hoy más está en auge y más usamos en obras civiles es el relevamiento con GPS. De eso vamos a hablar un poco. bueno, Yo creo que si te van a tomar un final oral, te van a presentar, te van a decir, che, mirá, tenés esta obra, ¿qué vas a hacer?
Eh, entonces, bueno, tendrías que ahí poder demostrar un poco de claridad mental de cuáles son los procedimientos topográficos que vas a seguir a la hora de hacer el relevamiento del sitio y después la implantación de la obra. Este, si te dan ejercicios, bueno, típicamente van a ser ejercicios donde haya que manejar conceptos de escala, conceptos de cartografía, nivelación y poligonal. Así que de eso en los próximos encuentros practico de nivelación y poligonal que te sirve para los dos casos. Cuando tengas que explicar en forma oral cómo hacer el levantamiento y el replanteo, y te sirve si te llegan a tomar algo de ejercitación, algo práctico. Bien. Así que bueno, la idea, por lo menos hoy, arrancamos por esto, por los temas introductorios. Es muy sencillo, pero si entero, por ahí viene bien. Topografía, básicamente es resolver triángulos. Todo lo que hacemos en topografía es resolver triángulos. O sea, si sabes resolver un triángulo, podés resolver cualquier problema de topografía. El básico, el que sabemos de siempre, el triángulo rectángulo, ¿no? Que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, y después los otros dos complementan los 180 del sumatorio interno. Siempre la sumatoria de ángulos internos de un triángulo es 180. Típica, a los vértices le ponemos letra mayúscula y a los lados letra minúscula. De todas maneras, cada vez que resuelvas un problema, hacete una figura de análisis donde vos puedas definir qué es un vértice y qué es un lado. A los lados de este triángulo, a la diagonal le llamamos hipotenusa, y a los dos lados que forman el ángulo recto le llamamos cateto. Ahí estamos bien, ¿no? Pues, Sí. perfecto. Las propiedades de un triángulo tienen unas propiedades interesantes. El triángulo tiene dos ángulos agudos, la hipotenusa siempre es la mayor que cualquiera de los dos catetos. El teorema de Pitágoras, del cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Ven, esto ya te lo pasé, después para ahí no vale la pena. Sí, que nos detengamos. Digamos, son propiedades que son interesantes para tenerlas en cuenta cuando haces los relevamientos, ¿no? Si vos tenés más o menos conceptualizado el triángulo, podés hacer un relevamiento siempre. Por ejemplo, es muy importante cuando vas a relevar un terreno, una obra, un sitio. Vos haces construcción, ¿Es una pregunta? ¿verdad? Sí. Sí, Sí, en realidad hago cálculos estructurales, pero cada tanto sí. me meto en obra. Bueno, cuando estás midiendo en obra, por más que midas los lados, viste, vos no tenés mucha seguridad de que tengas un ángulo recto. Entonces siempre medir una diagonal como para después verificar qué ángulo forma. Entonces, Sí. cada vez que hacemos un relevamiento, siempre medimos lados y diagonales. Por más que la figura sea, yo no tenga una forma muy rebuscada, siempre vamos a buscar la manera de poder medir varias diagonales. Después vamos a tener superabundancia de datos, y eso está bueno para verificar, y es un quilombo a la hora de hacer el cierre. Sí. Porque viste cuando haces una nivelación, por ejemplo, hasta para mojonar y empezar a levantar los cimientos de la pared, das la vuelta completa con el nivel de manguera y no llegas. Tenés que Sí. ir compensando pedacitos. Bueno, cuando haces los levantamientos, el error va a estar siempre. Eh, Hay procedimientos de la topografía que vamos a usar para acotar esos errores, y hay un rango de tolerancia que se puede admitir o no. Perfecto. En teorema de Pitágoras, tenerlo fresco,
el cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, y de acá, teniendo dos lados, vos podés calcular el siguiente, y cuando tengamos que haya un ángulo recto, ¿bien? Sí. Que no es el común de los casos de la topografía cuando hagamos levantamiento. Tener un ángulo recto es como la figurita difícil. Seguimos igual dentro del triángulo, que este nos va a permitir después deducir cómo resolver el triángulo oblicuo Bien. a partir de las razones trigonométricas, el seno o el coseno, seno, coseno, tangente. ¿Esto está claro? Las Sí. funciones trigonométricas. Justo lo que es el teorema del seno y del coseno, ahí ya empiezan mis limitaciones. Bien, bien, pero seno opuesto sobre adyacente, opuesto Sí, sobre eso sí. hipotenusa, Sí, eso coseno sí. adyacente sobre hipotenusa, Sí. y tangente adyacente sobre opuesto sobre adyacente. Bien. Sí. Después, el inverso del seno es la cosecante. El inverso del coseno es la secante. Y la inversa de la tangente, la cotangente. ¿Qué significa el inverso? Si el seno es opuesto sobre hipotenusa, la cosecante es al revés, hipotenusa sobre opuesto. Bien. Lo mismo con la inversa del coseno, que es la secante, sería hipotenusa sobre adyacente, al revés. Bien. Y lo mismo con la cotangente, sería al revés, es adyacente sobre opuesto. Bien. Hay algunos ángulos notables, esto un poco es del análisis matemático, los ángulos que son redondos, los 30, los 45, los 60, los 90, que tienen valores bastante amigables para trabajar. Esto dejémoslo ahí en medio relativo, no tiene gran importancia porque difícilmente tengamos alguna vez algún ángulo 30 de 45 o algún numerito redondo. Sí, perfecto. No tiene mucha importancia. Triángulo rectángulo, isósceles, con dos lados iguales, entonces tenés 2 de 45. El triángulo escaleno, que es el de la escuadra de dibujo técnico, que forma los ángulos 30, 60, 90. Tiene la propiedad de que el cateto menor, si vos lo definís como la unidad, la diagonal es el doble, la hipotenusa es el doble y el cateto mayor es raíz de 3 veces el cateto menor. Como que siempre respeta esa proporción. Bien. Tenemos un triángulo que nos salva para todo en la obra, que es el triángulo 3, 4, 5. Es cualquier proporción de este triángulo nos va a definir un ángulo recto. Si calculamos los ángulos que están acá, esto es algo de 33 grados, 36 grados, vienen por ahí. Que es un triángulo que la humanidad lo usa hace muchísimo tiempo. Ya en esto de los egipcios se cree que los emplearon para construir las pirámides. Pero lo curioso de esto es siempre esta proporción, 3, 4, 5. Un cateto de 3, un cateto de 4 y ya tiene 5. Con este triángulo, en una obra, en un relevamiento, rápidamente podés construir un ángulo de 90 grados, una escuadra y hacer cualquier tipo de relevamiento. El mismo que el 40, 50, 60, ¿no? Exacto. Después, fíjate que lo que te digo acá, que vos en una obra podés trazar un triángulo con lados de 3, 4 y 5 metros de longitud y va a tener un ángulo recto. Sí. Pero también puedes usar cualquier múltiplo, 60, 80, 100 centímetros, o lo que me dijiste vos, 30, 40, 50. Todo lo que sea equivalente a esta proporción 3, 4, 5 siempre
te va a formar el ángulo recto. Perfecto. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado te da 25, que es igual a 5 cuadrados. Entonces, viste, cumple Pitágoras. Ujú. Algunas relaciones trigonométricas, estas no son tan importantes para los relevamientos o para los replanteos de obra, sino más para los trabajos de gabinete, o para hacer alguna ¿no? Son las identidades trigonométricas que alguna vez nos pueden venir bien. Por ejemplo, ahora en un ratito vamos a ver que vamos a usar esta, que el seno de un ángulo es igual al coseno de 90 de ese ángulo. Por ejemplo, Sí. pi sobre 2 es de Es lo 90 corrido de grados. la función. Sí. Bien, eso ahora lo. Serie de potencias, serie de Taylor, análisis matemático. ¿Para qué nos sirve esto? Porque el seno y el coseno los podemos escribir como desarrollo de las series. Bien. Nada, te lo dejo a título ilustrativo, no tiene mucha aplicación. Solamente tiene aplicación así lo más cercano posible que se me ocurre ahora cuando veamos replanteo de curvas circulares para el método de cuarto de flecha. Después cuando lleguemos te comento cómo es. Bien. La deducción de ese método de replanteo viene después del desarrollo de las series del coseno y del seno. Después no lo usamos nunca más, o sea, lo presentamos como que existe. En realidad topografía es muy simple, es resolver triángulos y es sumar y restar senos, cosenos. No hay más que eso en topografía. Digamos, queda acá presentado porque en algún momento se vuelve a traer, pero no tiene gran uso. Bueno. Ahora sí nos metemos en el ángulo oblicuángulo. Para resolver el triángulo oblicuángulo, que de estos son los que vamos a tener el 99% de casos en topografía, el rectángulo es difícil de conseguirlo. Pero, ¿cómo se resuelve el oblicuángulo? Vos siempre para resolver un triángulo necesitas 3 datos. Eso por ahí anotalo, que es algo que se necesita como para contarle a alguien qué es lo que vas a hacer. ¿Cuántas incógnitas tiene un triángulo o cuántas variables tiene un triángulo? Tiene Lados, 6. 3 ángulos. 3 lados, 3 ángulos, ¿sí? De esas 6, yo necesito 3. Puedo conocer 3 lados, puedo conocer 2 lados y un ángulo, puedo conocer un lado y 2 ángulos. Bien. El problema está en si conozco los 3 ángulos. Si conozco los 3 ángulos, en realidad me está faltando, porque vos sabés que todos los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Sí. Entonces, si yo tengo 2 ángulos, el tercero también lo tengo. Claro. Entonces, sí o sí necesito dos ángulos y un lado, o necesito 2 lados y un ángulo, o necesito los 3 lados. Bien. Bien. O sea, un lado seguro. Y después Un los lado ángulos. seguro. Un lado los seguro ángulos. bastante. Exacto. Entonces, son 3 operaciones posibles que tenés para resolver el triángulo. La primera, la fácil, es la sumatoria de ángulos internos. Sí. La sumatoria de ángulos internos tiene que dar 180 grados. Después, en nivel de complejidad, el teorema del seno. Y por último, el teorema del coseno.
Vamos a ver el teorema del seno que dice. Eh, es bastante sencillo, por lo menos a mí no me da problemas para acordármelo de memoria. Mira que yo en realidad no me acuerdo nada de memoria de ninguna función. Siempre que necesito algo la deduzco o la voy a buscar a un libro. Sí, Eh, pero acordarme fórmulas de memoria no me sale nunca. Pero la del teorema del seno es bastante amigable para conocer. Mirá este triángulo. sí, Tenés los vértices. ¿El puntero lo ves? sí, 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 lo veo. ¿Eh? El vértice A, el vértice B, el vértice C. A este ángulo, por ejemplo, le vamos a llamar ángulo B. A este ángulo le llamamos ángulo A y a este ángulo C. Bien, El seno de C sobre el lado C, es decir, el seno del ángulo sobre el lado opuesto, es igual al seno del ángulo B dividido el lado B. Y lo mismo con el ángulo A. El seno de A dividido el lado A también es igual. O sea, se mantiene esa proporción. Si te llegas a acordar de memoria esto, buenísimo, porque ya no tenés que deducir. Pero si no, es bastante fácil deducir también a partir del seno, coseno de Pitágoras. Imagínate que tenés este oblicuo ángulo y trazás la altura en C. Y acá sí, definís C'. Lo que hiciste es partir en dos al triángulo. Entonces, por ahora vamos a tratar de calcular cuánto vale esta altura C y para eso podemos tomar el triángulo AC'C. sí, El seno de A, en este caso, de este ángulo, va a ser el lado opuesto sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa en este caso es el lado B. sí, De acá podemos despejar la altura en C, que vendría a ser B multiplicado por el seno del ángulo A. sí, Lo mismo podemos hacer con el otro pedazo de triángulo, con el triángulo BC'C. bien, Y eso lo podemos hacer con el ángulo de B. El seno del ángulo en B es la altura dividido la hipotenusa, en este caso va a ser A. Y acá despejamos otra vez HC. sí, lo igualás y ya está. Lo igualamos y nos queda que B multiplicado por el seno de A es igual a A multiplicado por el seno de B. Y acá esta expresión es equivalente a expresarlo como relación entre el seno de A sobre A, el seno de B sobre B. Lo mismo podríamos llegar a hacer si tomamos la altura en A. O lo mismo podemos hacer si tomamos la altura en B. O sea, el mismo análisis. Y por Bien, cualquiera de los caminos vamos a llegar siempre a esta igualdad. Entonces, bien, tampoco hay que saber memoria, pero a mí me resulta amigable esta de saberla de memoria. La que no me resulta nunca amigable de saberla de memoria es el teorema del coseno. Este, este siempre me trajo complicaciones. De todas maneras, como cántico sale, ¿no? Si vos tenés cualquier triángulo oblicuo, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. sí, Es menos, ahora lo chequeamos. Es un menos este. Menos el doble de producto de esos dos lados multiplicado por el coseno del ángulo que forman. El opuesto al cuadrado solo del primer lado de la igualdad. sí, Esto también se deduce. La deducción es un poquitito más complicada, pero va bien. Va bien. Eh, Vamos a ver cómo la deducimos. Otra vez partimos del triángulo con una altura en C. Y de acá podemos hacer varias cuestiones. Lo primero que vamos a llamar es al segmento AC', lo llamamos M, y al segmento C'B lo llamamos N. De acá si miramos
Este ángulo, el C'B, podemos sacar que el cuadrado de la hipotenusa A es igual a la suma de los cuadrados de los catetos HC y N. Sí. Acá lo único que hacemos es reemplazar a N en función de M, que vendría a ser C menos M. ¿Sí? Sí, sí. Y desarrollamos el cuadrado del binomio. C cuadrado más M cuadrado menos el doble producto de los que están acá. Bien. En el otro triángulo, en el AC'C, podemos hacer lo mismo. La hipotenusa B al cuadrado es igual a la suma de los otros dos cuadrados, HC y M. Acá no hago ningún reemplazo porque ya tengo a M y acá también tengo a M. La idea es trabajar con la misma variable que después vamos a reemplazar, porque en realidad la M no es un dato. Claro. Lo que yo puedo llegar a medir es C, pero M y N nunca las voy a poder medir. Claro. Simplemente por ahora es una construcción, deducir de dónde sale ese teorema del coseno. Bien. Bueno, de acá entonces estamos en condiciones de reemplazar esta expresión. Si sacamos el HC cuadrado y el M cuadrado, eso es lo mismo que poner B cuadrado. Sí. Bien, entonces simplemente esta expresión que está acá es la de arriba reducida con B cuadrado. Claro. Lo que no es muy feliz que después mirando este apunte que diga acá 12M, que da la impresión que es 2 centímetros. No, es 2 por C por M. Por ahí Sí, le sí, sí. agrego unos puntitos después. Mm. Entonces, Igual se entiende, ¿no? De que estás hablando de los lados, no de una eh, unidad. ok, porque después lo vi, bueno, por ahí presta confusión, pero estamos, nunca hubo una medida acá como para... Claro, por eso. Lo que sí, en esta expresión todavía me sigue quedando M. Sí. Entonces vamos a encontrar alguna manera de sacar esta M de acá, que por ejemplo es con el triángulo AC'. Si miramos AC', M es la proyección de B sobre el lado C. Así Sí. que puedo hacer el coseno B del por el ángulo A. coseno. Bien. Entonces M es igual a B por el coseno del ángulo A. Y acá lo único que nos queda es reemplazar esta M por lo que es. Entonces directamente me queda que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos el doble producto de esos dos lados por el coseno del ángulo opuesto. Sí. Teorema del coseno. Con estos dos teoremas, el del seno y el del coseno, podemos resolver todos los triángulos. Un tip para resolver triángulos o para resolver cualquier problema. Imagínate que te doy tres lados de un triángulo y vos con el teorema del coseno calculás un ángulo. Sí. Típicamente el teorema del coseno lo usás cuando no tenés, entonces lo querés calcular. ¿Cuándo lo uso? Perdón que justo se te cortó. El teorema del coseno típicamente lo usás cuando no tenés como dato un ángulo, cuando tenés los lados, Bien. y te sirve para calcular un ángulo. Entonces calculás el ángulo A con el teorema del coseno, calculás el ángulo B con el teorema del coseno, y ya el ángulo C sale por la suma. Yo ahí lo que te recomiendo es Sí. que calcules el ángulo C otra vez por el teorema del coseno y verifiques que la suma te da 180. Bien.
esa sumatoria de ángulo interno, dejarla como verificación. A lo que voy es, siempre usa como dato de partida los que tenés para resolver. Eh, Evitar usar un dato calculado para calcular otro. Claro, Porque si vos cometiste un error, después lo vas a arrastrar. claro, que no haya linealidad entre la información. Exacto. Y en topografía siempre cometemos errores. Entonces, si los vamos encadenando, cada vez Sea se un hace más potencial. grande. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Porque la otra que te puede pasar es, con el teorema del coseno, calculás un ángulo y después usás el teorema del seno con ese ángulo que calculaste. Sí, Entonces, otra vez, como estás usando como dato un valor que calculaste, cuando en realidad no fue dato, sino que lo calculaste. claro, Ese tip te diría que lo tengas presente a la hora de resolver, porque te va a evitar problemas. Eh, perfecto. Después, lo acabamos de deducir para un triángulo oblicuángulo que es agudo. Vos podrías tener un triángulo oblicuángulo obtuso, como este. La deducción es exactamente la misma, nada más que primero el triángulo ACC' y después tenés el triángulo ACC'. Bien, Bien. como para tener dos triángulos rectángulos que inventar para resolver el que a vos te interesa. Sí. La deducción es exactamente la misma, por ahí no perdería tiempo repasándola porque vamos a llegar otra vez a la misma ecuación. Bueno, dale. No, no hay El problema. cuadrado de un lado es igual a la suma de los dos cuadrados menos el doble producto de esos dos lados por el coseno del ángulo que forma. Ujú. Como cántico sale. Tema que me parece importante, a nivel conceptual y después a nivel de usarlo, es el de unidades de medida. En topografía, medidas de longitud, medidas de área y medidas de ángulo. Medida de longitud, el metro, en que está definido en el CIMELA, que el CIMELA se basa en el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Que el metro está definido como la distancia que recorre una luz en un intervalo de 1 sobre casi 300.000, de 700 millones de segundos, ¿no? Un instante muy cortito de tiempo. Es la Sí. definición teórica del metro. Mira, no sabía Eh, que salía de ahí el metro. en realidad el metro salía del metro patrón, que era una especie de vara que estaba en el Museo de Pesas y Medidas de Francia. Entonces, todos en algún momento tenían que ir a contrastar su metro con el metro patrón. Sí. Entonces dependía de un elemento físico, como el kilogramo, viste que el kilogramo hace 2 años cambió la definición. El kilogramo también era un platino que estaba de Pesas y Medidas de Francia. Hoy el kilogramo también tiene una definición que es física, que en cualquier laboratorio se puede reproducir. Eh, en todo caso, no hace falta ser tan exacto en topografía. En la definición, el metro es el metro, ¿no? Claro. Es la unidad con la que vamos a trabajar. El metro es con M y no admite plural, nunca usa mayúscula, y nunca lleva punto final. No existe el MTS punto, no existe el M punto, no existe el M mayúscula, porque el M mayúscula es mega. Bien. Bueno. Y admite múltiplos y submúltiplos. El decámetro, el hectómetro, el kilómetro, el decímetro, el centímetro, el milímetro. La tabla sigue el micrómetro, el nanómetro, sigue esto, pero en topografía
con 10 a la 3 y 10 a la 3 estamos. Perfecto. Llegamos hasta el kilómetro y llegamos hasta el milímetro. Importante cuando se escribe la unidad, por ejemplo, de kilómetro, la K va en minúsculas, no es Kelvin por metro. Lo mismo que cuando escribís kilonewton en un análisis estructural, la K es minúscula. Si no Siempre lo estás, puse en mayúscula. si no estás escribiendo Kelvin por newton. Mira. Y esa no es ninguna unidad de fuerza. Típicamente, así como regla de escritura, todas las unidades que son nombre propio van con mayúsculas. El watt, el Kelvin, el Celsius, no sé, el Fahrenheit, el Joule, Sí. y el resto se escribe con minúsculas. El kilo también, todo lo que son los prefijos se escriben con minúsculas. Al menos que se repita con alguna unidad, por ejemplo, megapascales, el mega va en mayúscula porque ya se repite con el metro. Claro. Entonces es la cuestión para cambiarle la definición. Medidas superficiales, lo mismo, es el metro cuadrado y admite los submúltiplos y el decámetro cuadrado, el hectómetro cuadrado. Cada uno de estos saltos es por 100 y cada uno de estos saltos es dividido por 100. Sí. Si vos querés pasar de metros cuadrados a decámetros cuadrados, dividís por 100. Si querés pasar de decámetros cuadrados a decámetros, dividís por 100. Si querés pasar de metros cuadrados a decímetros cuadrados, multiplicás por 100. Si querés pasar de kilómetros cuadrados a centímetros cuadrados, multiplicás 1, 2, 3, 4, 5 veces por 100. Sí. Esa es la idea. En topografía tenemos otras unidades que son bastante usadas, que es el área. El área son 100 metros cuadrados. ¿Eso es una Y unidad? como ¿Eso es una unidad? el área es una unidad de Mira. medida. El área, su abreviatura es la letra A y equivale a 100 metros cuadrados. Bien. Estas unidades no están en el sistema internacional, pero son muy usadas para nosotros. Bueno. Sobre todo para expresar las superficies de terrenos. La hectárea se usa mucho. Te vas a comprar un campo de 16 hectáreas. Mira. Claro, sí, ahora que sí es un múltiplo del área. Es La un, hectárea. es un múltiplo del área, exacto. Que Mira, nunca me lo había equivale, puesto a analizar. claro, que una hectárea equivale a una manzana, ¿no? A 100 por 100 metros. Sí, A pensé 10.000 metros. era una definición un poco más informal. No. Es súper formal, pero el sistema internacional de unidades no la adopta. Es como el kilogramo de fuerza, ¿viste? No está en el sistema internacional de medidas. Está aceptado el Newton. Sí. Pero la usamos mucho. El área, el hectárea y la centiárea. La Bien. centiárea es igual al metro cuadrado. Bien. La medida de los ángulos, definición de ángulos, el sector del plano comprendido entre dos rectas. Después cuando vayamos a Teodolito y veamos algo de medición de ángulos, ahí te voy a volver a recordar por ahí con otras palabras esta definición, porque un error que se suele cometer es creer que el teodolito mide ángulos.
y el teorito mide direcciones. Después te comento ese detalle. Eh, el ángulo sale como la diferencia entre dos direcciones. Es la porción del plano comprendida entre dos rectos. Eso es una. Tenemos el radián para medirlo, que el radián es toda una circunferencia completa, un ángulo completo, equivale a 2pi radianes, lo que para nosotros típicamente son 360 grados, son 2pi radianes. O el ángulo llano, el ángulo de 180 son pi radianes. Claro. El ángulo de 90 son pi sobre 2 radianes. Esta unidad de medida de radián la usamos bastante, por lo menos para los cálculos, no para las mediciones. Así que está bueno refrescar la medida. Después, el que sí usamos muchísimo es el sistema sexagesimal, que toma a la circunferencia completa equivalente a 360, la divide en 360 partes a la circunferencia completa. Cada una de esas partes recibe el nombre de grado. A su vez, cada grado se divide en 60 partes, que son 2 minutos. Su símbolo es un apóstrofe, una comillita. Y cada minuto se divide en 60 partes, que son segundos. Y la abreviatura es una doble comilla. Entonces vos podés medir con un teodolito un ángulo, en realidad el teodolito no mide ángulos, mide direcciones, de 87 grados, 31 minutos, 44 segundos. Eventualmente también lo podés escribir como decimal. El 87, 31, 44, acá como 31 es más de la mitad de un grado. Entonces, cuando lo pasas a decimal te da como 52,89. Bien. Este dominio de pasar de grados milisegundos a pasar a grados decimales, ¿lo manejás? Sí, no creo que tenga inconveniente. Ok. Y después tenés, bueno, acá la circunferencia completa son los 360 grados. Es el centesimal que está en los libros de topografía. La verdad que nunca lo vi aplicado, es algo que no, por lo menos me parece que en nuestro país no se usa. Es lo mismo, nada más que en vez de dividirlo en 360 lo dividen por ejemplo. Sí. Y a cada uno de esos gradianes o grados centesimales lo divide en 100, que son los minutos centesimales. Y a cada minuto lo divide en 100, que son los segundos centesimales. Entonces, bueno, acá vamos a tener 87 gradianes, 31 minutos centesimales y 44 segundos centesimales. La conversión a decimal es directa, ¿no? Sí. 87, 31, 44. Esa es la facilidad que tiene este sistema. Pero no tengo registro de que se use. Están los libros, siempre se comenta todos los años. Equivalencia de cómo pasar de un sistema al otro. Me interesa más que nada esta última tablita y estas dos columnas, la de radianes y la de sexagesimales. Bien. Es una regla de 3 simples disfrazada. Yo odio la regla de 3 simples y te voy a mostrar cómo no usarla. Si vos querés pasar un grado sexagesimal a radianes, vos sabés que 100 grados son pi radianes y a eso lo multiplicás por los ángulos que tengas en radianes. En radianes, sí, tal cual. Sí. Entonces radianes con radianes se te simplifican y te quedan los ángulos en grados. Cálculo de áreas.
Área y perímetro eh, son valores que hay que manejarlo. Esto es matemática bastante básica. Sí, Y esto sí es muy útil, que es el teorema de Herón para calcular la superficie de cualquier tipo de triángulo. Porque si no, eh, vos el triángulo de alguna manera tenés que calcular la altura sí. para calcular el área. Y esta altura muchas veces no es fácil de medir o de calcular porque te implica conocer un ángulo recto. Y difícilmente conozcamos un ángulo recto. Entonces, con el teorema de Herón, vos el perímetro sí lo podés calcular fácilmente como la suma de los tres lados. Sí, Después calculás algo que se llama el semiperímetro, que es al perímetro lo dividís por 2. Y con este dato del semiperímetro y de los lados se puede calcular el área con esta fórmula, que es la fórmula de Herón, que bien. dice que multiplicás el semiperímetro por el semiperímetro menos el lado A, el semiperímetro menos el lado B y el semiperímetro. Ahí está. Bien, lo que te voy a proponer es que eh, resuelvas unos cuantos triángulos, que los inventes vos, en todo caso. Siempre necesitas tres datos de triángulos. Un lado Inve- seguro y después de ahí en adelante. claro, inventate un triángulo con tres lados, o inventate un par de esos triángulos con tres lados. Inventate alguno que tengas un lado y dos ángulos, alguno que tengas dos lados y un ángulo, y, y resolvelos y calculale el área también. Dale. Bien, acá hay un ejemplo, hay dos ejemplos resueltos como para que lo sigas, Sí. y hay dos ejercicios planteados como para resolver. Si los resolves, mandámelos que los miro. Bueno, Bien. y si no, para no joderte, por ahí lo puedo lo puedo chequear con el AutoCAD también. Sí, también, esa es una buena verificación. No, para Eh, no andar pero, molestándote. pero, viste que topografía, yo te digo, es muy fácil topografía, es resolver triángulos. O sea, de acá en más es todo resolver triángulos siempre. Bueno, mirá, es la materia karma que yo tengo en el 2013. Mi cursada fue realmente muy mala. Parte por Sí, mi culpa, gran parte por mi culpa, porque estaba cursando creo 14 materias anuales. Así que mucha uff, bola no le di. Y por otro lado tenía una profesora que era de mil amores, pero explicaba muy mal. Así que, ajá, y era los sábados a las 8 de la mañana. Así que uh, era como un combo completito. uff, Así que bueno, nada. Si me deja mortal. tranquilo de que si es solamente, si es solamente resolver triángulos y de acá en adelante ver cómo lo hallamos, en un mes quiero tener una nota aprobada con la materia. A ver, yo creo que sí, yo creo que sí, no es una materia difícil. No sé cuál es el ánimo de los profesores a la hora de evaluar. Es que Eh, en general tienen buena onda, porque ahora la que era mi docente se jubiló y quedó la JTP, que era la verdad divina. Era una sí, mina que cada vez que teníamos que ir al campo nos daba recomendaciones de mamá. De decir, bueno, a ver, tráiganse off, tráiganse ropa abrigada, pues le vamos a pegar duro. Y bueno, la verdad que tiene buena onda. Y yo no creo que me la complique. Pero bueno, la verdad es que tampoco, yo no soy de tirarme la marchanta, ¿viste? sí. En los finales, así que necesito tener como argumentos para defenderme bien
sin andar penando la hora que me estén tomando oral. Bien. Bueno, ¿alguna duda de lo que repasamos? No, la verdad que por ahora bastante sencillo. Está bien, es el repaso antes de empezar con la materia, como que es lo que hay que dominar, Bien, pero no tiene mucha complicación, viste que te ponen correlativas, pero en realidad la materia no tiene complicación. bueno, Eh, Tenemos un ratito más, me voy a introducir con algunas cositas eh, sencillas de lo que se viene. También seguro que lo dominás. Escala y errores. sí, Escala es una operación matemática que divide lo que vos tenés en el papel, lo que vos tenés en el dibujo, dividido de lo que vos tenés en el terreno. Bien, vos podés tener dibujado en el papel, en un plano, 1 centímetro, que eso representa en el terreno 100 centímetros. Bien, ¿qué escala es esta? Bueno, la escala esta es 1 en 100. Pero claro, esta escala que trabajamos en el AutoCAD todo el tiempo, unos planos, 1 en 100, 1 en 50, 1 en 1000, 1 en 5000, se calcula con esta operación. Papel sobre terreno, no hay más que esto. Y las bien, escalas siempre se expresan como 1 sobre el denominador, o 1, 2 puntos, el denominador. Siempre se expresan de esa manera. 1 en 100, 1 bien, en 500, al menos que sean escalas de ampliación, las 10 en 1, ¿no? Que en topografía no usamos escalas de ampliación, siempre son escalas de reducción. claro. Lo que medimos siempre es mucho más grande que el terreno. Yo creo que el tema de escalas lo debes dominar bastante bien. Sí, si De lo tengo que esto, poner en palabras igual me cuesta, pero sí. sí, yo te mandaría ejercicios, porque digamos que te acabo de explicar de escalas. ¿Cómo? Por En- un en punto dos- se cortó un poquito. no, que yo te mandaría ejercicios de escala, porque en realidad ya de lo que es escala te expliqué todo. No hay más que esto. Bueno, dale. Eso es escala. No tiene más vuelta. Eh, sí tenés muchas maneras de aplicar el concepto de escala. Si vos tenés una hoja A3 que tiene 420 milímetros por 297 y vas a medir un terreno de 500 metros por 20 metros, bueno, ¿en qué escala represento este terreno? Bien. Es un terreno que yo ya lo dibujé en el sentido apaisado de la hoja porque digamos, es un terreno apaisado. Ujú. En todo caso, a veces es más difícil de darte cuenta, tendrías que probar en los dos sentidos. Esto sería Sí. un típico ejercicio que se suele preguntar. Entonces, ¿en qué escala voy a representar este terreno? Bueno, Y en si yo principio en 100 tengo, no, porque no me entra. claro, pero es bastante fácil. Si yo tengo 420 milímetros, que en realidad no tengo 420 porque tengo que descontar los 25 de acá y los 10 de acá. O sea que Sí, eh, tengo 385 milímetros. Y a esto lo tengo que dividir en los 500 metros. Bien, sí. tengo 385 dividido 500 milímetros dividido metro. 0,77. Pero acá tengo una incompatibilidad de unidades.
o paso esto a metros o paso esto a milímetros. Sí. No, me da lo mismo. O sea, yo te puedo poner acá 1000 y acá te pongo 1 metro. ¿Está bien? Sí. Entonces metro con metro se va y milímetro con milímetro se va. La escala, eso sí, no tiene unidad. ¿Bien? Esa es otra propiedad de la escala, ¿no? Entonces esto se tiene que cancelar. Bien. Entonces ahora sí, entonces, ¿cuánto da esto? 38, 0 triple 0 7 7. 0,00077. 0,0077. Sí. Bueno, esto todavía no es una escala, porque te había dicho que la escala se expresa como 1 sobre. Ujú. Entonces, hacer la inversa. Eh, Me queda 1 sobre 1298,7. 1298,7. 98. Bueno, esto todavía no es una escala. Las escalas en topografía arrancamos Claro. desde la más grande de todas, 1 en 2, 1 en 5, 1 en 10, 1 en 25 y ya está. 1 en 75. Diferencial. Bien. Ya no hay más. Después aparece una escala media bastarda que es la de 1 en 125. 1 en 125. Después no hay más escalas. Después son todas las mismas agregándole 0. Claro. Bien. 1 en 500, 1 en 200, 1 en 1000, 1 en 2500, 1 en 25000, 1 en 50000. Son estas. 1 en 2, 1 en 5, 1 en 10, 1 en 25, 1 en 75 y 1 en 125. Que son las del escalímetro. Nunca usé un escalímetro en mi vida. Bien, te felicito. Te felicito porque odio. Las No, yo odio. directamente con la regla, con la 1 en 100, Sí. o sea, la típica reglita, con eso hacía la conversión multiplicando por 4 dividiendo por 2, o sea, ahí lo pasaba Está a bien. escala. Perfecto. Sí, eso es lo que hay que hacer. Sí, sí, sí. El escalímetro te arruina la cabeza. Bueno, no, nunca usé un escalímetro, tenía por todos lados, pero la verdad es que a mí me generaba disconfort. Sí. Bueno, y entonces, ¿qué escala que sea posible de representar? 1 en 2000. Entonces, estamos en uno en 1300. O sea que puede ser 1 en 1250 o puede ser 1 en 2000. Y 1 en En el, 1250 no me entraría en la hoja. claro. Estaría ahí, Bueno, apenita. ese es el secreto. Ese es el secreto. Tener ese criterio para poder decidir qué escala va. Claro. Todos los años, todos los chicos meten pata en este problema. En adoptar la escala. Vienen y me adoptan esta. Cuando no entran a hoja. Adoptan la de 1 en 2000, en 2250. Y yo te En- pregunto, vos por ahí que estás un poco más metido en tema, pero yo si bien no son escalas normalizadas, no sé si es la palabra, pero yo le podría poner 1 en 1300 y trabajar en proporción, por más de que no sea, o sea, si bien es una escala, no es una escala de las convencionales que utilizamos. Sabes que no tengo exacta y por lo menos en la materia nosotros no lo aceptamos. Bien. Y tengo una contradicción muy grande porque cuando hago un plano, a veces no me entra en la hoja con una escala 1 en 200
y me tengo que ir a una escala, no sé, 1 en 500. O no me entra en escala 1 en 250. Me tengo que ir a una escala de 1 en 500. Y la verdad que la escala 1 en 500 me queda muy chiquito, cuando lo podría haber resuelto muy bien a escala de 1 en 300. Sí, Y a nivel profesional me genera incertidumbre. Eh, evito esas escalas bastardas, pero a veces como que prefiero entregar un plano que se vea mejor, eh, sin que sea una escala normalizada, y que se vea un poco mejor. Nunca nadie me rebotó una entrega de laburo por eso. Pero, viste, nunca me quedé muy seguro con eso. Porque no, está fuera de norma. mira, yo me acuerdo hace 1000 años, yo soy de Bahía Blanca, y me acuerdo que en Sí, Catastro entregamos un plano y te pedían una escala 1 en 300. ajá, Y lo pedía o sea, lo pedía Catastro, no es que te lo pedía un privado que decía, bueno, dámelo en una escala que más o menos te sirva. sí. El mismo municipio te pedía una escala de las complicadas, es decir, 300. Es En como que no todo, es en mucho to- de nada. viste, en todo caso, si te toca un problema así en el final, y todo, por ahí vos le podés decir, mirá, prefiero ponerte una escala 1 en 1300. Sé que no es normalizada. Si tengo que ponerte una normalizada, tengo que ir a 1 en 2000, pero voy a perder nivel de detalle, Claro, ¿no? De mostrarle, o sea, a mí, cuando yo tomo final, a veces lo que me interesa es que el que está siendo evaluado me tenga demuestre criterio. que tiene criterio y que maneja el tema. Sí, coincido. Eh, digamos que si, por ejemplo, si yo te lo estaría tomando y vos me estás diciendo, yo veo que el tema está dominado. Después son decisiones profesionales. Te puede Claro, venir el plano rebotado, es cambiarle la escala y volverlo a entregar. No tiene mucho problema esto. No es un cálculo estructural mal hecho que tiene otras consecuencias. claro. Así que bueno, después Bueno, te voy a adelantar otro material, un poco de escalas, un poco de errores, y ya de lo que es escala te voy a mandar ejercicios directamente, porque no hay mucho más que esto. dale, dale, joya. Y nos vemos el martes. Dale, Maxi, nos vemos el martes. ¿Sabes qué te quería pedir? Mandame, no sé si te manejas por cuenta bancaria o por Mercado Pago, así yo te puedo hacer ahora mismo la Te, transferencia. te mando, te mando el CBU, ¿vale? Dale, buenísimo, yo ahora mismo cortamos y te lo mando. Perfecto, dale, un abrazo, Axel. Listo. Bueno, Maxi, nos vemos, un gusto. Nos vemos. Chau, che. Chao, chao.